Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. Viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, dice: después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerles morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de esos 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie, y desgarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios 22.000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Hasta ahí la lectura. Gracias, Señor, gracias por esta tu bondad y por esta tu gran misericordia. A ti te damos, oh Dios, toda la gloria y toda la alabanza, y todos gritamos amén. Hermanos, tomen asiento. Es hermoso narrar historias como estas, ¿no? Porque son historias de victoria y de conquista. Nosotros pensamos que nuestra historia va a ser siempre la otra, ¿no? La opuesta, la de la derrota, la de dificultad, la de la lucha, de lo peleado, de siempre, de lo cotidiano. Pero Dios nos está hablando que hermano, es un tiempo de un alumbramiento especial. Hay una luz, hay un resplandor en el rostro de Dios que nos está anunciando un tiempo donde están
huyendo las tinieblas, un tiempo donde Dios quiere obrar y está obrando, y va a obrar cosas tremendas mayor de las anteriores. A veces nos cuesta entenderlo, es mucho lo que Dios manda que sea esto oído, es mucho lo que tenemos los predicadores que predicar sobre este asunto, pero hermano, este es ciertamente tiempo de victoria. Tiempo en el cual, hermano, tenemos que nosotros definitivamente hacernos como David. Porque todo esto enfáticamente una y otra vez, si vos lo mirás en tu Biblia, lo vas a notar, yo lo subrayé y aún lo englobé el nombre de David en varias ocasiones. Esto era en el caso no de cualquiera, sino de aquel hombre David, que no era cualquier persona, no era lo común, lo corriente, sino que era una persona conforme el corazón de Dios. Nosotros todos venimos de fábrica con otro corazón, ¿no? Pero el momento que uno aceptó y recibió a Cristo en el corazón, Él hizo en nosotros una cirugía, Él transpuso un corazón nuevo y de carne dentro de nuestro corazón. Dale el aplauso y decirle: yo te quiero amar, Señor, con un corazón nuevo. Yo me quiero mostrar delante de tu trono en forma agradable a ti. Aleluya, para ser un David, para ser un conquistador. Para ser un conquistador hay que ser un David. Hay que ser un enamorado de Dios. Pregúntale que tenés al lado de vos: ¿estás enamorado de Cristo? Tenemos que enamorarnos de Dios. Tenemos que ser salmistas como David. Tenemos que gustar de las cosas de Dios. Tenemos que enamorarnos del corazón de Cristo. David era un enamorado de Dios. Era alguien que antes olía a oveja. Era antes alguien que estaba atrás de las ovejas, y ovejas ajenas, ni siquiera lo suyo, lo propio administraba. De pobre que era, ¿no? Pero luego Dios lo bendijo, porque Dios bendice y Dios honra a los que le honran. Y llegó el tiempo más maduro, ¿no? Porque al principio pastorcito de ovejas, al principio quizás desprovisto de amor y de honra, quizás menospreciado, marginado, no invitado a ocasiones importantes como la visita del profeta Samuel a su propia casa. Pero llegó, hermano, y ya llegó, y es para vos también, un tiempo de honra, un tiempo de bendición. De repente se vio David seguramente envuelto por algo nuevo de Dios. Él venía de lo anterior, pero de repente se empezaba a escribir una nueva historia. Fíjate que estamos en el comienzo de una nueva historia en el libro de Samuel, apenas los primeros capítulos, el capítulo 8, y déjame decirte que se están escribiendo primeros capítulos, primeros términos y líneas de un nuevo tiempo en el cual Dios va a hacer y está haciendo maravillas. Y Él quiere que sepas que una gracia especial, una unción especial de poder para victoria y para vencer a tus enemigos ha llegado y está viniendo y está entrando con fuerza desde los mismos cielos. ¿Vos lo crees? Dale el aplauso y decirle: Señor, gracias, porque como le aconteció a David, me acontece a mí hoy. ¿Qué le aconteció a David? David derrotó, ya no era un derrotado, él derrotaba. Lo primero que dice que él derrotó fue a los filisteos. ¿Sabes qué? Yo miraba un poquito en los orígenes, las referencias del pueblo filisteo, que tanto se habla en la Biblia de ellos y quizás poco sabemos en verdad. ¿Sabes que los filisteos eran de origen europeo? Y dice que ciertas fuerzas migratorias de otros pueblos fueron invadiendo justamente las tierras de ellos en Europa, y ellos fueron vencidos y trasladados de sus tierras, fueron echados de sus tierras, tanto que de repente se vieron los filisteos sobre aún la tierra de Egipto, donde también ellos fueron desalojados, resistidos y echados fuera, y donde se terminaron viniendo a instalarse fue en la tierra de Palestina. Mira vos. ¿Sabes que el enemigo es un reprendido, es un no querido, es un echado fuera, pero donde se le deja, donde se le permite estar, él ahí se queda? Pero se quedaron los filisteos ahí mientras otros reyes lo dejaron, pero cuando vino el reinado de David, sí, los filisteos fueron desalojados. Y hay gente, hermano, que
no ofrece gran resistencia, ¿sí?, a lo que simboliza hoy para nosotros los filisteos, que son las fuerzas mismas de las tinieblas. Están ahí deambulante, están siendo echadas permanentemente, ¿sí? Yo vengo, como te digo, hoy en la mañana de estar predicando en la iglesia de los Reyes y cómo reprendimos demonios ahí, ¿no? Y ahí habrán salido huyendo esos filisteos. Estuvimos en la vigilia y también reprendiendo los mismos infiernos, y donde no lo dejan estar, no están y se tienen que ir. Porque dice, resistid al diablo y el diablo huirá. Los filisteos tuvieron que huir, pero cuando encontraron, y mirá dónde, en Palestina, en la tierra de Dios, en la tierra del pueblo de Dios, encontraron donde los dejaron estar, ahí se quedaron. Y mientras los que estaban ahí, los reyes que habitaron antes de David, que no eran conforme al corazón de Dios, tenían ciertas concesiones y ciertos permisos. Dice a los filisteos, déjame decirte que vos podés vencer a los mismos infiernos. Vos no tenés que conformarte y decir, esta es mi suerte, y ahí van a estar siempre los filisteos. Y permitir que eso habite y cohabite juntamente contigo. Si sos de un corazón de acuerdo al corazón de Dios, tenés poder, y sí que lo tenés, y autoridad para atar y reprender y echar fuera y vencer a los filisteos de tu vida también. Dale el aplauso, aleluya, pero no lo dejes estar. Aleluya, porque si ellos estaban ahí, invadían. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen ese aplauso? Tengo poder. Tenemos poder, hermano. Pero qué triste historia, ¿no? Mientras lo de Palestina, los de Israel dejaron, ahí se quedaron. Ahí se instalaron. Hasta que llegó el celoso David. Hasta que David dijo, no, esto no puede estar acá. Esto no puede seguir de la misma manera. Primera victoria que tenemos que tener nosotros es contra los filisteos de estos días, que es el mismísimo mundo espiritual de las tinieblas, desalojado de todas partes, como los filisteos, ¿no? Los echaron de Roma, los echaron de Egipto, andaban sin morada, así los demonios, hasta que les llegue la hora y el juicio final. Da el aplauso y sea un David que vence y derrota, y sometió, dice David, a los filisteos. Pero los que hablan de guerra, los que saben de guerra, como David, sabía que si vencía en forma perimetral, diríamos así, en la vuelta, en lo externo y no en lo medular, la victoria no estaba del todo ganada. Entonces este estratega militar, David, supo qué hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que sometió a los filisteos, pero también dice, versículo 1, tomó David la capital de los filisteos, esto es Meteg Ama. Porque el enemigo se focaliza, el enemigo ataca lateralmente, hace de sus cosas, de sus diestras y siniestras, pero tenés que ir al meollo del asunto. Hay gente que poda y vuelve a brotar, y hay gente que desarraigamos la mala hierba. Hay gente que vamos a lo que es la parte capital y medular. Nosotros, por ejemplo, en lo que es el reino de los cielos, la iglesia es como la Jerusalén, es la capital del cielo en la tierra. Hoy hablábamos eso en la iglesia de los Reyes. Y el diablo sabe que si derrotara a la iglesia, diríamos que la obra de Dios, el reino de Dios, se habría de detener. Y por ahí él ataca lateralmente creyentes, pero diríamos que el blanco predilecto de Satanás sería la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que hay ataques laterales del enemigo, pero tenemos que ir directamente a los infiernos, tenemos que ir directamente a la cabeza de los principados y potestades, que es el mismo Satanás. Hay gente que no se atreve, hay gente que guerrea hasta por ahí nada más, hasta por ahí y nada más, pero hay quienes enfrentamos los mismos principados, las mismas potestades. Y si derrotás a Meteg Ama, si derrotás la capital filistea, vas a ver que la calma viene en serio y viene de veras y permanece. Porque hay gente que tiene calmas pasajeras, tiene paz que no es duradera. Pero cuando atacás la capital, cuando vas realmente al frente de batalla que tenés que ir, y a veces vos lo que ves es el problema familiar, y guerreas contra eso, ves quizás un tema de salud y guerreas contra eso y ganás la batalla, pero vuelve a brotar,
porque tenés que atacar la capital, y la capital, el Meteg Ama de todos los ataques espirituales, es el mismo Satanás. Y el Dios de paz se aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies, dice el Señor. Aleluya, da el aplauso, pero hay que ir directamente contra Meteg Ama. Aleluya. Pero David también derrotó a los moabitas. Hermanos, y los moabitas eran una descendencia del hijo mayor de Lot, que era nacido de una unión incestuosa. Y hay otra área tan importante como la moabita, que también el Señor quiere que los davideños podamos vencer, los que somos como David. Y es el área de las cosas de la carne, los frutos de la carne. De alguna forma los moabitas están representando como lo incestuoso, como lo impuro, como toda esa parte de lujuria, que si vamos al caso del mismo David mismo tuvo algo de eso. En sus orígenes, una persona que se atrevió a mirar aún a la mujer del prójimo, cuando ella se estaba bañando, cuando el esposo de esa mujer estaba en el campo de batalla, cuando David estaba en las anchas, digamos, del palacio y no como tenía que estar y en lo que tenía que estar, cuando dio descanso al espíritu y libertad a la carne. Demostró que en él había esa injuria, ese pecado, eso que representan los moabitas. Y déjame decirte que el Señor también quiere darte victoria sobre las áreas más íntimas, sobre las partes más escabrosas del ser humano. Eso que aparece ante los ojos de Dios, eso que no se ve, que se esconde, eso que realmente hay personas que lo viven entre telones, ¿no? Puertas hacia adentro. Uno mira hoy esa realidad, esa libertad peligrosa, ¿no? De internet. Y personas que a veces deambulan, ¿no? En las noches, en la oscuridad de las madrugadas, quizás en la soledad, y en lo que es el deambular por este mundo, y todo eso de Moab que se extiende cada vez a cara más descubierta, es algo que David derrotó y que nosotros también tenemos que derrotar. David derrotó a los filisteos, pero David derrotó también, dice el versículo 2, a los de Moab. Y dice que los hizo tenderse por tierra. Toda esa lujuria, todo eso muchas veces heredado, ¿no? Porque hay tanta mala y maldita herencia en eso. A veces lo heredado por los padres, por los abuelos, linajes perversos, cosas que vienen de los mismos infiernos y van pasando de generación en generación. Es posible derrotarlo y del todo y tenderlo por tierra para ser hollado bajo la planta de nuestros pies. Dale el aplauso y decirle: Señor, yo como David tengo poder sobre las obras de la carne. Aleluya, y vencer a Moab. Gloria a Dios. Aleluya. Por ahí también más derrotas para los enemigos. Era el tiempo ahora de victoria de David. David el antes perseguido, David el humillado, el desvalorizado, el abandonado, el solitario, pero ahora sí, vestido de honra y de victorias tras victorias, unos, otros. Y ahora también añade versículo a versículo, ahora dice que también a sí mismo, de la misma manera, y otra vez, y yo lo englobé como te dije, otra vez David, el nombre de David, no cualquiera, era él, el escogido de Dios, el que tenía ese buen corazón, el que no dejaba de tenerlo, aun cuando ganaba las victorias. De Dios nos alejaba, de Dios nos apartaba, para también ahora vencer lo que seguía. Dice que ahora quien él habría de vencer era alguien que venía a querer recuperar lo suyo, pero ya no era suyo, sino que era de David. Y era el rey de Soba, alguien que venía, ¿sí?, a tomar, a recuperar territorio junto al río Éufrates. Así es el enemigo, ¿no? Como cuando salió supuestamente a recuperar Faraón al pueblo de Dios. Cuando salió por mano poderosa de Dios de Egipto.
Y Satanás así pierde y después quiere recuperarlo. Y de alguna forma quiere volver y vuelve. Y si encuentra la casa espiritual desierta y vacía, la puede tomar y viene con 7 peores. Y el estado posterior va a ser peor que el primero. Pero este que venía a recuperar lo que había perdido de mano de David, de la mano de Dios, del Dios de David, no se encontró con la casa desierta. ¿Sabés que la casa espiritual que sos vos y somos todos los que estamos acá no puede estar desierta? Tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor que estamos en día de derramamiento del Espíritu Santo, porque el enemigo muchas veces va a querer recuperar lo que un día le sacaste, las victorias viejas que ya lograste. El enemigo va a tratar de alguna forma de volver a reincidir en eso. Hay gente que dice, me está pasando lo que me había dejado de pasar. Aquello se había solucionado, la enfermedad se había sanado, el matrimonio se había recuperado y ahora vuelve todo otra vez. Es el enemigo que vuelve. Pero ¿cómo te está encontrando? ¿Estás en el Señor? Cuando vino el rey de Soba, lo encontró David en Dios, en su Dios. Y dice que también ahí derrotó David. Y no solamente derrotó, sino que hizo tal daño a sus enemigos, al rey de Soba, que dice, versículo 4, que desgarretó David a los caballos de todos los carros. Como para que nunca más pudieran volver a andar esos caballos. Pobres caballos, ¿no? Pero eran elementos de guerra. En aquel tiempo eran los tanques de guerra, ¿no? Desgarretar caballos, algo terrible, ¿no? Le sacan el cuero de las patas traseras. Es realmente la muerte segura, obviamente, para toda esa caballería en la cual se hacía fuerte el rey de Soba. Pero ya no sería más fuerte. Y lo que un día volvió a reincidir en este tiempo de victoria, si te agarrás del Señor, lo vas a vencer del todo y para siempre. Dale el aplauso porque vienen victorias definitivas. Aleluya. Como David sobre Soba, que volvía a levantarse, pero para caer para siempre, para no levantarse nunca más. Aleluya. Y viendo que no podían con el rey David, a ver si no te pasa así a veces, ¿no? Que sucede tal como sucedió, dice el versículo 5, que se unieron contra él. Claro, no ponían unos, no ponían los otros, entonces se unieron unos con otros. Vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Dar ese rey de Soba. Y a veces ves eso mismo, ¿no? Como que el problema se agrava, como que las cosas se empeoran, pero no te desalientes, no desfallezcas, no te resientas con la situación, no renuncies, no te alejes de Dios. Porque cuando David vio esto, que venían contra él unos y otros, sirios por un lado y el rey de Soba también por el otro, también sobre ellos Dios le dio la victoria. Y David hirió de los sirios a 22.000 hombres. Gran victoria y numerosa. Cuando parece que es peor, termina siendo mejor. Cuando vos decís, esto es mayoría contra mí, contra esto yo no puedo. Cuando vos decís, esto me supera, numéricamente este problema me supera. ¿Cuántas veces nos vemos al límite, no? ¿Y qué nos queda sino encomendar todo a Dios? Y Dios es siempre mayoría. Sí, y nosotros con Dios somos siempre mayoría. Y lo que parecía derrota segura termina siendo una victoria. Termina siendo una resonante victoria. ¿Cuántos gritan amén? Dale el aplauso, aleluya. Eso es para este tiempo, como lo fue en el capítulo 8 para David y los que estaban con David, porque era un rey singular. Aleluya, y ese rey singular para nosotros es Cristo. Los que estamos con Cristo vemos victorias. ¿Cuántos dicen amén? Pero era un hombre prudente, era un hombre que, y este es el tiempo para eso, un hombre que se extendía, no solamente se defendía cuando lo atacaban, avanzaba, y de eso está hablando toda esta palabra, un tiempo de avance y de conquistas, pero no avanzaba y dejaba las cosas solas y sueltas ahí, y que las podía volver a perder. Sabemos que el enemigo tiene la estrategia de volver, así que él lo que puso fue guarniciones, es decir, velar sobre cada punto, sobre cada lugar de victoria.
Nosotros tenemos que velar en oración. Nosotros tenemos que no olvidar cada victoria y cada lugar en el cual tenemos que seguir velando y poniendo guarnición de oración. Y velando en eso, dice la palabra de Dios. Tenemos que estar permanentemente cuidando, como David cuidó ciertos lugares, a través de guarniciones. Y guarniciones son ejércitos o pequeñas fracciones de los ejércitos puestos y apostados en cada lugar permanentemente. Y yo y vos seguramente también. Tengo familia por doquier, ¿no? En mi caso tengo familiares en Argentina también. En este momento tengo uno de mis hijos en Australia, por ejemplo. Y allá mando guarniciones de Dios. Y para Argentina también. Y para Montevideo también. Y vos, hermano, para donde estén tus amados, tus victorias y tus conquistas en Cristo, hoy poné de mis guarniciones, te dice el Dios de los ejércitos. Da el aplauso al Señor, aleluya. Hay ejércitos a tu disposición, puso David guarniciones. Aleluya. Gloria a Dios. Y también dice que todo esto conllevaría y traería ¿qué? A la vida de David. El tiempo de victoria, ¿sabe lo que trae también? Trae dividendos, trae prosperidad. Porque cuando hay victorias en Dios, en Cristo, se abren las puertas de los cielos también en lo material. De hecho, todas estas victorias que las tipificamos de alguna forma espirituales, venciendo a los filisteos, vencemos a las tinieblas, venciendo a Moab, vencer la carne, venciendo alianzas, defendiendo lo que tenemos, poniendo guarniciones. Pero todo eso que se aplica en la vida normal y rutinaria, también ¿sí? Es para la ilustración de que vemos que ahí en el versículo 6, dice que parece que David pasó a ser una persona pensionada, a recibir pensión, a recibir de alguna forma dinero y ganancia. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195 para que la palabra de Dios no se detenga. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. Viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.